Hola a todos y bienvenidos un dúa mu S a nuestro canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúa fantuéstico. Hoy vamos a hablar de un tema que es dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de un actor muy querido y admirado, Can Yaman. Hoy vamos a analizar esa noticia bomba que ha corrido como la superíndice 3 Lbora, Can Yaman explota. Al parecer, no tolera ciertos cambios físicos por un papel. Vamos a desgranar esta información superíndice 3N, a analizar las posibles razones de de esta decisión superíndice 3N y, por supuesto, a escuchar vuestras opiniones. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por AQU que se suscriban al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo contenido fresco y entretenido para manteneros al día de todo lo que pasa en el mundo del cine y la televisión superíndice 3N. Que sin mur ese dilacio superíndice 3N vamos al grano. La noticia, como les decua, ha sacudido las redes sociales. Can Yaman, un actor conocido por su carisma, su atractivo físico y por supuesto, por su talento, parece que ha tomado una postura bastante firme con respecto a las exigencias físicas que algunos papeles pueden requerir. Según diversas fuentes, el actor se ha negado rotundamente a someterse a ciertos cambios físicos para interpretar un rol específico. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La negativa de Yaman no es simplemente una rabieta de estrella, sino que abre un debate mucho amplio sobre la presión superíndice 3N que se ejerce sobre los actores, tanto hombres como mujeres, para modificar sus cuerpos en aras del arte, o bien de la percepción superíndice 3N comercial que se tiene del arte. No se trata de un caso aislado, ni mucho menos. En el mundo del cine y la televisión superíndice 3N, los actores a menudo se enfrentan a la presión superíndice 3N de transformar sus cuerpos para encajar en la visión superíndice 3N que los directores o productores tienen de un personaje. Esto puede significar ganar o perder peso drásticamente, cambiar el color de pelo, someterse a entrenamientos físicos extenuantes o incluso, en algunos casos, recurrir a procedimientos copyrighticos. Recordamos casos IQ superíndice 3 Nikous como el de Christian Bale, un maestro de la transformación superíndice 3N física, que ha experimentado cambios extremos de peso para papeles como El maquinista o Batman Begins. También copyright en Renu copyright Zellweger, quien ganó superíndice 3 y perdió superíndice 3 peso repetidamente para su papel de Bridget Jones, admitiendo después copyright que esto tuvo un impacto negativo en su salud. Jared Leto también copyright N es conocido por sus transformaciones, desde ganar peso para Chapter 27 hasta perderlo para Dallas Buyers Club. Pero ¿por qué copyright Can Yaman se ha negado? Las razones podrán ser varias. En primer lugar, podrá ser una cuestión superíndice 3N de salud. Cambiar drásticamente el peso corporal en un corto periodo de tiempo puede ser muy perjudicial para la salud. Puede afectar al metabolismo, al sistema cardiovascular e incluso a la salud mental. Can Yaman, consciente de los riesgos, ha decidido priorizar su bienestar físico y mental por encima de las exigencias del superíndice 3N. El conocido efecto rebote tras una dieta extrema es un claro ejemplo de superíndice 3. Estas fluctuaciones de peso pueden desregular el organismo y hacer difícil mantener un peso saludable a largo plazo. Además, la presión superíndice 3N psicolu superíndice 3 jica de tener que cumplir con un determinado ideal físico puede generar ansiedad, depresión superíndice 3N y trastornos alimentarios. En segundo lugar, podrá ser una cuestión superíndice 3N de principios. Algunos actores consideran que su cuerpo es su herramienta de trabajo, pero también copyright N es su templo. No están dispuestos a sacrificar su salud o su imagen por un papel, especialmente si consideran que las exigencias son excesivas o irrazonables. Can Yaman comparte esta visión superíndice 3N y siente que no debe ceder a la presión superíndice 3N de los estándares de belleza impuestos por la industria. Esta visión superíndice 3N se alinea con un creciente movimiento dentro de la industria del entretenimiento que aboga por la aceptación superíndice 3N de la diversidad corporal y la representación superíndice 3N de personajes realistas y menos idealizados. Actores y actrices utilizando sus plataformas para desafiar los estereotipos y promover una imagen corporal positiva y saludable. En tercer lugar, podrá ser una cuestión superíndice 3N de respeto por su propia imagen y por sus fans. Can Yaman ha construido una imagen muy su superíndice 3 lida a lo largo de su carrera.
Es un actor admirado por su atractivo físico, pero también copyright N por su talento y su personalidad. Kizu se teme que un cambio drástico en su apariencia pueda afectar a la percepción superíndice 3N que el público tiene de con diéresis copyright L. O Kizu simplemente no quiere dar un mal ejemplo a sus fans, especialmente a los SJ superíndice 3 venes, transmitiendo la idea de que es necesario cambiar el cuerpo para ser aceptado o tener con diéresis copyright cito. En un mundo inundado de genes retocadas y filtros perfectos, la autenticidad se ha convertido en un valor muy apreciado. Los fans conectan con aquellos artistas que se muestran tal como son, con sus virtudes y defectos, y que no se sienten obligados a cumplir con los nones de belleza convencionales. Ahora bien, es importante más menos hablar que no todos los cambios físicos son iguales. No es lo mismo tener que ganar unos pocos kilos para interpretar a un personaje un poco rellenito que tener que someterse a un entrenamiento extenuante para conseguir un cuerpo musculoso en un tiempo RU Copyright Code. La línea entre lo razonable y lo irrazonable es muy fina y, en última instancia, depende de cada actor decidir du superíndice 3 de trazarla. Aquí entra en juego la discusión superíndice 3N sobre la integridad artística versus la explotación superíndice 3N del cuerpo. Algunos argumentan que la transformación superíndice 3N física es parte integral del proceso actoral, permitiendo al actor sumergirse completamente en el personaje. Otros, en cambio, consideran que la exigencia de cambios físicos extremos es una forma de explotación superíndice 3N que atenta contra la salud y la dignidad del actor. Lo que claro es que la decisión superíndice 3N de Can Yaman ha generado un gran debate en las redes sociales. Algunos fans lo apoyan incondicionalmente alabando su valentua y su coherencia. Otros, en cambio, se muestran decepcionados, argumentando que un actor debe estar dispuesto a hacer sacrificios por su trabajo. Y luego los que se muestran neutrales, intentando entender las razones de de esta decisión superíndice 3N. Las redes sociales, con su inmediatez y alcance global, se han convertido en un campo de batalla donde se libran estas discusiones. Los hashtags #body positivity, #actorealt y #respect actor son cada vez utilizados para apoyar a aquellos artistas que se atreven a desafiar los estándares de la industria. Personalmente creo que es importante respetar la decisión superíndice 3N de Can Yaman. Al fin y al cabo, es su cuerpo y su carrera. Tiene todo el derecho a decidir qué copyright dispuesto a hacer y qué copyright no. Además, creo que su postura puede servir de ejemplo para otros actores y actrices que se sienten presionados a cambiar su apariencia para encajar en los estándares de la industria. Es un acto de empoderamiento que puede inspirar a otros a defender sus propios límites y a priorizar su bienestar por encima de las expectativas externas. Es cierto que los actores son profesionales y que su trabajo implica ciertas exigencias. Pero también copyright N es cierto que tienen derecho a proteger su salud y su bienestar. Y creo que es importante que la industria del entretenimiento empiece a tomar conciencia de este hecho. No se puede seguir exigiendo a los actores que sacrifiquen su salud por un papel. Urge una revisión superíndice 3N de los contratos y de las cláusulas que obligan a los actores a someterse a transformaciones físicas peligrosas. Se necesitan profesionales de la salud, nutricionistas, superíndice 3 logos, entrenadores, involucrados en el proceso para garantizar que los actores reciban el apoyo y la supervisión superíndice 3N necesarios. Además, creo que la presión superíndice 3N para cambiar el cuerpo puede ser especialmente difícil para los actores superíndice 3 venes. Muchos de ellos se sienten inseguros con su apariencia y son fácilmente influenciables. Es importante que tengan modelos a seguir que les demuestren que no es necesario cambiar para ser aceptado o tener con diéresis copyright cito. La mentoría y el apoyo de actores experimentados pueden ser cruciales para ayudar a los superíndice 3 venes a navegar por las complejidades de la industria y a mantener una imagen corporal saludable. En definitiva, la decisión superíndice 3N de Can Yaman ha abierto un debate muy importante sobre los estándares de belleza en la industria del entretenimiento. Un debate que, en mi opinión, superíndice 3N, es necesario tener. Y es que hasta copyright estamos dispuestos a sacrificar la salud y el bienestar por un ideal de belleza inalcanzable. Esta pregunta no solo afecta a los actores, sino a toda la sociedad. La obsesión superíndice 3N por la imagen corporal y la constante comparación superíndice 3N con los pueden tener un impacto devastador en la autoestima y la salud mental de las personas.
Pero volviendo a Kanyaman, es importante destacar que esta decisión superíndice 3N no significa que el actor es tu copyright dejando de lado su carrera. Todo lo contrario. Sigue trabajando en nuevos proyectos y sigue cosechando con diéresis copyright citos. Lo que eso significa es que es tú dispuesto a defender sus principios y a proteger su salud, incluso si eso implica perder algunas oportunidades. Y eso, en mi opinión, superíndice 3N, es digno de admiración superíndice 3N. Esta actitud proactiva puede incluso fortalecer su imagen y atraer a un público que valora la autenticidad y el compromiso social. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensu is de la decisión superíndice 3N de Kanyaman? ¿Creo copyright is que un actor debe estar dispuesto a hacer sacrificios por su trabajo? ¿O creo copyright is que tiene derecho a proteger su salud y su bienestar? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatirlas. ¿Conocen casos similares de otros actores o actrices que se hayan negado a cambiar su cuerpo por un papel? ¿Creen que la industria del entretenimiento está cambiando su actitud hacia la diversidad corporal? En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Mo Kanyaman ha tomado una posición superíndice 3N firme en contra de ciertos cambios físicos exigidos para un papel, priorizando su salud y bienestar. Analizamos las posibles razones de S de su decisión superíndice 3N, incluyendo consideraciones de salud, principios personales y respeto por su imagen y sus fans. Exploramos el debate generado en las redes sociales y resaltamos la importancia de respetar la autonomía de los actores sobre sus propios cuerpos. Hemos puesto en contexto este caso con otros ejemplos de transformaciones físicas en el mundo del cine y la televisión superíndice 3N, y hemos reflexionado sobre la ética de exigir estos cambios a los actores. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que siempre estamos aquí para traerles contenido fresco y relevante del mundo del cine y la televisión superíndice 3N. Ahora, quiero animarles a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan de todo esto? ¿Es tú, N de acuerdo con la decisión superíndice 3N de Kanyaman? ¿Conocen otros casos similares? Me encantaría leer sus opiniones. Y si son actores o aspirantes a actores, ¿cuál es su postura ante esta cuestión superíndice 3N? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y por supuesto, se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, su salud es lo primero. No permitan que nadie les diga lo contrario.